a analizar lo de sola escritura. Y de cómo que la palabra de Dios es la única autoridad. Sola escritura, la autoridad suprema de la escritura, la base de la sola escritura, el principio de sola escritura, que significa solo la escritura, es fundamental para el cristianismo evangélico. Establece que la Biblia, y solo la Biblia, es la autoridad infalible y final para la fe y la práctica cristianas. Enseñanzas de 2 Pedro 1, 20, 21. Pedro enfatiza que las profecías bíblicas son inspiradas por Dios y no interpretaciones personales. La escritura es revelada por la voluntad de Dios, no por el deseo humano. El Espíritu Santo guió a los escritores de la Biblia, garantizando su verdad e inerrancia. Implicaciones del principio de sola escritura. Este principio implica que los humanos no pueden alterar ni añadir a la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18, 19. Toda la escritura, toda escritura, no solo partes seleccionadas, es autoritativa. Las creencias, enseñanzas y prácticas cristianas deben basarse exclusivamente en la palabra de Dios. Las consecuencias de ignorar sola escritura. Ignorar este principio ha llevado a predicación que presenta solo una parte del mensaje de Dios. La difusión de errores y engaños en los púlpitos. Sistemas de creencias que desvirtúan a Cristo o introducen intermediarios en la fe. La importancia de sola escritura. El principio de sola escritura protege la verdad, la gloria y la integridad de Dios. Cuando la palabra de Dios es la única autoridad, los cristianos permanecen fieles a la revelación divina y evitan desviaciones dañinas. Autoridad suprema de la escritura. La Biblia es la única fuente infalible de autoridad para la fe y práctica cristianas. Enseñanzas de 2 Pedro 1, 20, 21. Las profecías de las Escrituras son revelaciones divinas inspiradas por el Espíritu Santo, no interpretaciones personales. Implicaciones del principio de sola escritura. Los seres humanos no deben alterar ni añadir a la palabra de Dios. Consecuencias de ignorar sola escritura. Ignorar este principio ha llevado a predicaciones incompletas, errores en los púlpitos y sistemas de creencias que desvirtúan a Cristo. Importancia de sola escritura. Protege la verdad de Dios, su gloria y la integridad de la fe cristiana. Preguntas frecuentes sobre sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Sola escritura es el principio de que la Biblia es la única autoridad final y exclusiva para la fe y la práctica cristianas. ¿Cuáles son las enseñanzas de 2 Pedro 1, 20, 21 sobre sola escritura? Pedro explica que las escrituras son revelaciones divinas inspiradas por el Espíritu Santo y que provienen de la voluntad de Dios, no del deseo humano. ¿Cuáles son las implicaciones del principio de sola escritura? Los seres humanos no deben alterar ni añadir a la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada y autoritativa. Solo la palabra de Dios debe ser la base de las creencias, enseñanzas y prácticas cristianas. ¿Cuáles son las consecuencias de ignorar sola escritura? Predicaciones que solo incluyen parte del consejo de Dios. La proliferación de errores y engaños en los púlpitos. La creación de sistemas de creencias que desvirtúan a Cristo o añaden intermediarios a la fe. ¿Por qué es importante sola escritura? Sola escritura protege la verdad, la gloria de Dios y la integridad de la fe cristiana al mantener la palabra de Dios como la única autoridad. Son muchos que no creen en la sola escritura, cuando lo que Dios ordenó a escribir a los profetas y a los apóstoles, es la única palabra del que ordenó a escribir. Desde Génesis a Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis, ya no hay más escritura ni revelaciones fuera de la palabra de Dios. Dios no está revelando nada nuevo que no esté en las escrituras. Todo está escrito en ellas. Y es la única verdad. Y fuera de ella, no existe más. El catolicismo es una de las religiones paganas de este mundo, que dice que ellos tienen autoridad por encima de la palabra de Dios, y que ellos son los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios. Y que tienen más revelaciones fuera de ella. También dicen que ellos son falibles. Pero en realidad, son una secta, que lo que hacen, es manipular y no dar valor a la palabra de Dios, quitándole la autoridad. También está dentro del protestantismo, que muchos protestantes, no creen en la sola escritura. Y mal enseñan a los creyentes. Haciéndoles creer que, no existe la sola escritura. Y de que Dios está hablando fuera de las escrituras. Como los falsos profetas y falsos apóstoles de hoy en día.
Dios ordenó escribir todo lo que él habló por medio de sus profetas del Antiguo Testamento, y por medio de sus apóstoles del Nuevo Testamento. La palabra de Dios, o sea, la escritura, se compone desde Génesis hasta Apocalipsis, y ya no hay más escritura que esa. Más claro no puede ser. 2 Pedro 1, 19, 21. 19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fuera de la palabra escrita, no hay más escrituras. El Apocalipsis es el último libro que se escribió, y es la revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Y ya no hay más. Así que, fuera de la palabra escrita, no existe más. Con este vídeo, damos a conocer que la sola escritura es bíblica. Y los que no creen en la sola escritura, son aquellos que solo viven en deseos de la carne, y dominados por Satanás. Añadiendo lo que no está en la sola escritura.